Soy Benaía, hijo de Joiada. Puede que no me conozcas, pero mi vida fue un testimonio de lo que la fe y la valentía pueden hacer cuando se combinan con un propósito divino. Muchos me recuerdan como uno de los guerreros más valientes que sirvió a los reyes de Israel, pero lo que pocos saben es que no siempre fui el hombre que todo el mundo veía. Nací en Cabseel, un pequeño pueblo en Judá, sin lujos ni riquezas. Mi hogar era sencillo, y mi vida parecía destinada a ser ordinaria. Sin embargo, la vida tiene una forma de sorprendernos cuando confiamos en que Dios tiene algo más para nosotros. Mi historia comenzó como la de cualquier otro joven de mi tiempo, pero Dios tenía un propósito mucho mayor para mí. Mi padre, Joiada, me enseñó desde muy joven los valores de la fe, la lealtad y el coraje. No éramos una familia de guerreros, ni teníamos tierras o poder, pero teníamos algo más importante, una fe inquebrantable en Dios. Esa fe fue la que me permitió enfrentar los desafíos más grandes de mi vida. Al principio, las personas no me veían como un líder. Era solo un joven que cuidaba ovejas, que ayudaba en las tareas del hogar. Pero cada día, mientras observaba los cielos y meditaba sobre las Escrituras, sentía en mi corazón que mi vida estaba llamada a algo más grande. No podía entender cómo, pero estaba seguro de que mi destino era ser más que un simple hombre del pueblo. Estaba destinado a ser un guerrero, no solo en cuerpo, sino en alma, dispuesto a luchar por lo que es justo y defender lo que es correcto. Mi vida comenzó a cambiar cuando enfrenté mi primer gran desafío. Fue en ese momento, enfrentando el peligro y la muerte, que entendí que no estaba solo. Dios estaba conmigo, guiándome en cada paso, dándome fuerzas que no sabía que tenía. Mis primeras batallas no fueron fáciles, pero a medida que fui enfrentando cada desafío, mi fe se fortaleció y mi carácter se forjó. Aprendí que la verdadera valentía no está en el tamaño de un hombre o en sus habilidades, sino en su disposición para confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Hoy, te invito a conocer cómo un joven de un pueblo insignificante se convirtió en uno de los guerreros más respetados de Israel, no por su destreza en la lucha, sino por su fe y lealtad. Porque, al final, no se trata solo de luchar con espada, sino de luchar con el corazón, confiando en que Dios está a tu lado. Esta es mi historia. Y lo que voy a compartir contigo hoy no es solo sobre batallas físicas, sino sobre la lucha interna, las decisiones difíciles y la obediencia a un propósito mayor. ¿Alguna vez has sentido que te enfrentas a desafíos que parecen insuperables? ¿Qué te da la fuerza para seguir adelante? Compártelo en los comentarios. Estoy ansioso por escuchar tus historias. Porque lo que voy a contarte no solo fue mi lucha, sino la lucha de muchos, y juntos podemos aprender de ella. Si alguna vez has tenido dudas sobre tus propios desafíos, quédate. Mi viaje comenzó en un lugar humilde, pero Dios me preparó para enfrentarlos. ¿Cómo comenzó mi viaje? Déjame contarte cómo todo comenzó en Cabseel, en un pequeño pueblo, donde los cimientos de mi vida fueron establecidos. Mis orígenes en Cabseel, donde todo comenzó. Mi vida comenzó en Cabseel, un pequeño y humilde pueblo de Judá, donde el sol se levantaba sobre las colinas áridas y el aire parecía impregnado de la serenidad de la vida rural. En ese lugar, lejos del bullicio de las grandes ciudades y las cortes reales, fue donde aprendí mis primeras lecciones de vida. Mi hogar era sencillo, pero estaba lleno de amor, fe y disciplina. Mi padre, Joiada, fue mi mayor maestro. No era un hombre rico ni un guerrero de fama, pero sus enseñanzas fueron más valiosas que cualquier espada o tesoro. Me enseñó que la verdadera grandeza no se mide por la riqueza ni la fama, sino por la fuerza de carácter y la dedicación a Dios. Desde joven, me inculcó que la lealtad a Dios era la base de todo. Era una lección que parecía simple, pero que, al final, se convirtió en el fundamento de toda mi vida. En mi pueblo, los desafíos eran sencillos, pero las lecciones que aprendí fueron profundas.
Aprendí a trabajar la tierra, a cuidar de los animales y, sobre todo, a mantener la fe aún en los momentos más difíciles. Pero sabía que la vida que llevaba no era la única que Dios tenía para mí. En mi corazón, sentía que un día me encontraría con un destino mucho más grande. La fe no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje de constante prueba y crecimiento. Desde joven, me enfrenté a desafíos que me enseñaron a no rendirme, a mantenerme firme. Pero el verdadero desafío vino cuando, al pasar de los años, sentí la llamada de Dios. Fue como un susurro en el viento, una invitación a hacer algo más. No sabía exactamente lo que implicaba, pero mi fe me impulsó a seguir. A medida que maduraba, entendí que mi vida en Capseel no era un accidente. Dios me estaba preparando, me estaba formando para algo mucho más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar en ese momento. ¿Qué valores te han enseñado desde pequeño? ¿Cómo esas enseñanzas han influido en tu vida? Cuéntanos en los comentarios, porque tus respuestas podrían inspirar a otros a encontrar su propósito también. Mis raíces en Capseel fueron profundas, pero mi destino estaba fuera de esos límites. Pronto, todo lo que había aprendido en mi pueblo sería probado en situaciones mucho más difíciles y desafiantes. Permíteme contarte sobre el primer desafío que cambió mi vida para siempre. Mi primera hazaña, enfrentar a 2 campeones de Moab. En mi juventud, como joven guerrero en ciernes, me enfrenté a un desafío que no olvidaría jamás. Fue en las llanuras de Moab, donde el reino de Israel estaba constantemente en conflicto con sus vecinos. 2 de los guerreros más temidos de Moab fueron enviados para desafiar a nuestro ejército. Eran gigantes en tamaño, expertos en combate y con una reputación que les precedía. La tarea que me fue encomendada parecía imposible. Un joven guerrero, sin experiencia en batallas grandes, enfrentándose a 2 campeones de Moab. Era una misión suicida, pero algo dentro de mí me decía que debía aceptar el desafío. Recuerdo que, mientras me preparaba para la batalla, no solo pensaba en mi habilidad con las armas, sino en la fe que había sido sembrada en mí desde niño. Sabía que mis fuerzas eran limitadas, pero las fuerzas de Dios eran ilimitadas. Fue esa fe la que me dio el coraje para avanzar. Cada golpe, cada maniobra, era guiada por la dirección de Dios. No fue solo mi habilidad lo que me permitió ganar, sino mi completa dependencia de Él. Derroté a esos 2 guerreros no por mi destreza, sino por la gracia de Dios. Con cada victoria, mi fe se profundizó y mi reputación comenzó a crecer. Después de esa batalla, no solo me convertí en un guerrero respetado, sino también en un hombre que entendió que la verdadera fuerza viene de la fe y de la obediencia a Dios. Este primer enfrentamiento me enseñó que, por más difíciles que sean los desafíos, la verdadera victoria es el resultado de la obediencia y la confianza en Dios. No solo gané una batalla física, sino también una victoria espiritual. ¿Alguna vez te has enfrentado a un desafío que parecía imposible de superar? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Déjanos saber en los comentarios. Pero esta batalla no fue nada comparada con lo que estaba por venir. En la vida, siempre hay un desafío más grande esperando por nosotros, y el siguiente fue algo mucho más aterrador: un león en un pozo durante el invierno. Te cuento todo lo que sucedió a continuación. El día que enfrenté a un león en un pozo. Uno de los momentos que definió mi vida como guerrero fue cuando me enfrenté a un león en un pozo. No es algo que cualquier hombre pudiera imaginar, pero a veces los desafíos vienen en formas que no esperamos. Fue durante el invierno, un día helado, cuando recibí la noticia de que un león había caído en un pozo. La situación era desesperada, porque el león estaba atrapado, pero era un enemigo muy peligroso. No había forma de simplemente ignorarlo, y no podíamos dejar que siguiera causando destrucción. Sabía que no había otra opción que enfrentarme al león. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida.
Estaba solo, sin armas adecuadas para luchar contra una bestia tan feroz, pero confiaba en que Dios me protegería. Al bajar al pozo, vi al león, furioso y rugiendo, lleno de hambre y rabia. El momento fue aterrador, pero la fe que tenía en Dios me permitió mantenerme firme. Sabía que Dios no me había llamado a la batalla para fracasar. Enfrenté al león cara a cara. El combate fue corto pero feroz. Con una fuerza que no sabía que poseía, derroté al león, no por mis propios méritos, sino por la fuerza que Dios me dio en ese momento. Esa victoria me hizo comprender que, no importa cuán grande sea el enemigo, cuando tienes la fe y la fuerza de Dios de tu lado, cualquier obstáculo puede ser derrotado. Fue un recordatorio de que no somos invencibles por nuestra propia fuerza, sino por la gracia y el poder de Dios. ¿Te has enfrentado alguna vez a una situación que parecía fuera de tu control? ¿Cómo confías en Dios cuando sientes que estás rodeado por el peligro? Comparte tu experiencia en los comentarios. El enfrentamiento con el león fue solo el principio. Después de esa victoria, supe que Dios me había preparado para algo mucho más grande. Mi próximo desafío sería aún más aterrador, un gigante egipcio armado hasta los dientes. Pero esa historia, esa batalla, merece ser contada por completo. Mi encuentro con un gigante egipcio. El desafío que más marcó mi vida fue el encuentro con un gigantesco guerrero egipcio. Este hombre no era solo grande en tamaño, sino también en fuerza y en armamento. Estaba armado con una lanza tan grande como un rodillo de telar, una herramienta que era capaz de derribar a cualquier soldado en su camino. Su presencia era aterradora, y su sola apariencia intimidaba a los más experimentados guerreros de Israel. Todo parecía estar en su contra. El ejército israelita, liderado por David, se encontraba en una situación desesperada, sin saber cómo derrotar a semejante gigante. Fue en ese momento cuando me vi frente a él. Al principio, los otros soldados temían enfrentarse a tal enemigo. Pero algo dentro de mí me impulsó a avanzar. No tenía la lanza más grande ni la mejor armadura, pero sabía que Dios estaba conmigo. Cuando el gigante me vio acercarme, se rió y me despreció, pensando que un joven como yo no podría hacerle frente. Fue entonces cuando tomé una decisión crucial, no luchar con sus mismas armas, sino usar lo que tenía a mi disposición. Sabía que mi fe, mi agilidad y mi estrategia eran las verdaderas armas que necesitaba. Me lancé contra el gigante, esquivando su enorme lanza, y en un movimiento rápido logré arrebatarle su propia arma. Usé su lanza en su contra, atravesando su cuerpo con la misma fuerza con la que él había planeado derrotarme. El gigante cayó al suelo, derrotado no solo por mi destreza, sino por la mano de Dios, que me dio la fuerza y la sabiduría para usar la situación a mi favor. Esa victoria me enseñó una lección fundamental: no todo combate se gana con fuerza, sino con fe, estrategia y la dirección divina. En esa batalla, comprendí que la verdadera victoria no radica en nuestras propias habilidades, sino en la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar un gigante en tu vida? ¿Cómo te preparaste para vencerlo? Comparte tu historia en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a otros a enfrentar sus propios gigantes. Con cada victoria, me acercaba más a mi destino. Después de derrotar al gigante egipcio, algo cambió en mí. Comencé a entender que mi propósito no solo era ser un guerrero, sino un siervo de un rey. Mi lealtad fue puesta a prueba cuando David me llamó para unirme a su ejército. Lo que sucedió a continuación fue aún más grande que cualquier batalla que había librado. Déjame contarte más sobre cómo me convertí en un hombre leal al rey de Israel. Mi lealtad a David, un guerrero al servicio del rey. Mi encuentro con el rey David no fue solo un momento de gloria, sino el inicio de una etapa de profunda lealtad. David era un líder extraordinario, un hombre según el corazón de Dios. Cuando me uní a su ejército, sabía que mi vida no sería solo una vida de batallas, sino también una vida de servicio y obediencia a Dios.
Mi lealtad no solo estaba dirigida a un hombre, sino a la causa de Dios. David había sido elegido para ser el rey de Israel, y yo, como guerrero, sabía que debía apoyarlo, no solo en la lucha, sino en su propósito divino. Al principio, me uní a sus filas como uno de los muchos soldados que luchaban por Israel, pero con el tiempo, mi fe, mi destreza en combate y mi carácter fueron notados por el rey. Lo que me distinguió no fue solo mi habilidad para luchar, sino mi profundo compromiso con la causa que David representaba. Estaba dispuesto a poner mi vida en riesgo no solo por el rey, sino por la nación de Israel. Mi lealtad era inquebrantable, y eso me convirtió en uno de los guerreros más confiables de su ejército. David y yo pasamos por muchas batallas juntos, enfrentándonos a enemigos poderosos, pero lo que más me marcó fue su ejemplo de fe y humildad. A pesar de ser un rey, David siempre se mantenía humilde, buscando la voluntad de Dios en cada paso. Esa humildad me inspiró a ser aún más fiel y obediente y a entender que, aunque mi vida estaba dedicada a la lucha, mi mayor lealtad debía ser siempre a Dios. ¿Qué significa para ti ser leal? ¿A qué o a quién te eres fiel en tu vida? Cuéntanos en los comentarios, porque la lealtad es un tema que puede transformar muchas vidas. La lealtad a David me llevó a enfrentar desafíos aún más grandes, incluso en el campo de batalla. Un día, David se encontraba en grave peligro, y mi lealtad fue puesta a prueba en una batalla crucial. Te contaré cómo arriesgué mi vida para protegerlo. Protegiendo a David en el campo de batalla. Recuerdo una de las batallas más intensas que libramos, donde David estuvo a punto de perder la vida. Era una situación crítica, el rey estaba rodeado por enemigos, y sus hombres estaban cayendo uno tras otro. La batalla se libraba en las colinas de Refaim, y todo parecía perdido. Fue en ese momento cuando entendí el verdadero significado de lealtad y valentía. Mi misión no era solo luchar, sino proteger al rey, asegurar que el futuro de Israel no se desmoronara con la caída de su líder. Me enfrenté a los enemigos uno tras otro, protegiendo a David con mi cuerpo, sabiendo que, si moría, Israel perdería más que un rey, perdería la esperanza de un pueblo. Fue un combate desesperado, y en medio del caos, logré asegurar que David estuviera a salvo, enfrentando a los guerreros más poderosos de la batalla. Cada golpe que asestaba no solo era un acto de valentía, sino un acto de fe, sabiendo que mi vida, mi fuerza y mis decisiones no dependían solo de mí, sino de la dirección de Dios. Mi lealtad me permitió superar mis miedos, me dio fuerzas para enfrentar lo imposible y me hizo entender que, cuando estás al servicio de Dios y de un líder fiel como David, no hay sacrificio que no valga la pena. Aquel día, mi vida cambió para siempre. La lealtad no es solo un compromiso, es un acto de valentía que, a veces, nos lleva a hacer lo impensable por el bien de los demás. ¿Alguna vez has tenido que proteger a alguien que te importa, aunque eso significara poner tu vida en riesgo? Cuéntanos tu experiencia, porque a veces, la valentía nace en el sacrificio. Proteger a David fue una prueba de fe, pero también me preparó para algo aún mayor. Mi lealtad me llevó a recibir un honor aún más grande, fui nombrado capitán de su guardia personal. Este nombramiento me hizo comprender que mis responsabilidades iban más allá del campo de batalla. Te contaré cómo esa posición cambió mi vida y mi perspectiva sobre el liderazgo. Nombrado capitán de la Guardia Real. Mi vida dio un giro importante cuando el rey David me nombró capitán de su guardia personal. Este honor no solo fue un reconocimiento a mi valentía y habilidades en la lucha, sino un testimonio de la confianza que David tenía en mí. Mi nuevo rol no solo implicaba ser el líder de los soldados, sino también un protector del rey y de la seguridad del reino. De repente, mi vida cambió de ser un guerrero común a un líder de hombres, responsable de la protección de una de las figuras más importantes de Israel. Esta era una posición que no solo exigía habilidades militares, sino también una profunda dependencia de Dios, porque la seguridad del reino y la vida del rey dependían de mis decisiones. Ser capitán significaba que mi vida no era mía, sino que pertenecía a la causa de proteger y servir al rey de Israel.
Aprendí a dirigir no solo con autoridad, sino con sabiduría, buscando siempre la guía de Dios antes de tomar decisiones cruciales. La presión era grande, pero también lo era el propósito. Cada día sabía que mis acciones no solo afectaban mi vida, sino la vida de todo el reino. Si fallaba, no solo ponía en peligro a David, sino a todo Israel. ¿Qué harías si tuvieras una gran responsabilidad sobre tus hombros? ¿Cómo manejarías esa presión? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Mi nombramiento como capitán de la Guardia Real fue solo el comienzo de una serie de eventos que me pondrían a prueba. La paz del reino fue interrumpida por una rebelión interna que amenazó con destruirlo todo. Este complot puso a prueba mi lealtad y mi fe. Pero lo que sucedió a continuación fue algo que nunca olvidaré. La rebelión de Absalón, el desgarrador conflicto familiar. Una de las pruebas más difíciles que enfrenté no fue una batalla contra enemigos externos, sino una guerra interna que amenazó con destruir todo lo que habíamos construido. El hijo de David, Absalón, se levantó en rebelión contra su propio padre, reclamando el trono de Israel. Lo que comenzó como una disputa política pronto se convirtió en un conflicto personal, porque, como capitán de la guardia, mi lealtad no solo estaba con el rey, sino también con la familia real. Ver a un hijo rebelarse contra su propio padre fue un golpe devastador para David y para mí, porque me vi atrapado entre la lealtad hacia el rey y el amor por la nación. La rebelión de Absalón fue una tragedia que dividió al pueblo de Israel y las lealtades se pusieron a prueba. Durante esa época, el reino se vio sumido en el caos y las tensiones crecieron tanto en el campamento como en el palacio. Absalón era un líder carismático y valiente, y muchos soldados, incluidos algunos de los que habían luchado junto a nosotros en batallas previas, se unieron a su causa. La división entre los que apoyaban al rey y los que se unían a Absalón generó un dolor profundo, especialmente porque sabía que no solo estaba luchando por la soberanía de Israel, sino por la estabilidad de una familia rota. Cuando llegó el momento de enfrentarnos a la rebelión, mi lealtad a David fue más fuerte que nunca. A pesar de la confusión y el dolor que sentía por la situación, entendí que mi deber era proteger al rey y restaurar el orden en Israel. Las batallas fueron sangrientas y el enfrentamiento culminó en una serie de pérdidas dolorosas para todos, incluida la muerte de Absalón. Aunque la rebelión fue sofocada, el dolor de perder a un miembro de la familia real, especialmente de esa manera, dejó una cicatriz profunda en el corazón de David. ¿Cómo reaccionarías si tu familia estuviera dividida por una rebelión? ¿Qué harías si te enfrentaras a un conflicto entre los que amas? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios, porque los conflictos familiares pueden ser los más dolorosos de todos. La rebelión de Absalón marcó un antes y un después en mi vida, pero también me enseñó lecciones poderosas sobre la lealtad, la familia y la necesidad de justicia. Pero lo que ocurrió después, cuando el reino de Israel fue restaurado y la paz regresó, fue aún más revelador. A veces, las cicatrices de la guerra son las que más nos enseñan. Déjame contarte cómo la restauración de la paz me transformó. El regreso a la paz, restauración y reflexión. Después de la muerte de Absalón y la caída de la rebelión, el reino de Israel comenzó a sanar. Fue un proceso doloroso, pero necesario, para que el pueblo pudiera reconstruir la confianza en su rey y en su liderazgo. Sin embargo, para David, la restauración de la paz no significaba solo restablecer el orden en el reino, sino también sanar las heridas en su corazón. La pérdida de su hijo fue algo que jamás pudo superar por completo, y el sufrimiento que vivió me hizo comprender que, aunque uno puede ser un líder militar exitoso, también es necesario ser un líder emocional y espiritual. Durante este periodo de restauración, me encontré reflexionando profundamente sobre mi propio camino. Mis batallas, mis sacrificios y mi lealtad habían sido puestos a prueba en muchas ocasiones, pero nunca como lo había sido con la rebelión de Absalón.
Fue en esos momentos de quietud después de la guerra que realmente comprendí el significado de la verdadera paz. No es solo la ausencia de conflicto, sino la capacidad de reconciliarse con uno mismo, con los demás y, sobre todo, con Dios. Mi lealtad, aunque nunca se había debilitado, se vio fortalecida por las lecciones de esta guerra interna. Aprendí que el liderazgo verdadero no solo se demuestra en tiempos de victoria, sino también en tiempos de sufrimiento y restauración. Me sentí más conectado con David que nunca, no solo como un líder, sino como un hombre que había experimentado el dolor y la pérdida, y que aún así se mantenía firme en su fe y en su llamado. ¿Has experimentado alguna vez una restauración en tu vida después de una gran pérdida? ¿Cómo encontraste la paz en medio de la tormenta? Comparte tu historia con nosotros en los comentarios, porque la restauración es algo que todos necesitamos en algún momento. La restauración fue el cierre de un ciclo, pero también marcó el comienzo de una nueva fase de mi vida, una que me llevaría a enfrentar uno de los desafíos más grandes de todos, el conflicto con los filisteos. Déjame contarte cómo esta guerra, que parecía imposible de ganar, se convirtió en una de las victorias más grandes de mi vida. La última guerra contra los filisteos, un desafío final. Después de la restauración de la paz en Israel, parecía que la estabilidad había llegado por fin, pero los filisteos, enemigos históricos de Israel, seguían siendo una amenaza constante. A lo largo de los años, habíamos logrado muchas victorias sobre ellos, pero no había momento en que dejáramos de sentir su presencia acechante. En la última guerra que libramos contra los filisteos, enfrentamos a un enemigo más grande y más feroz que nunca. Ellos habían aprendido de sus derrotas pasadas y estaban más organizados y mejor preparados que antes. Lo que hizo única esta batalla no fue solo la magnitud del enemigo, sino la importancia de nuestra unidad. Sabíamos que si fallábamos en esta guerra, todo lo que habíamos logrado hasta ese momento podría desmoronarse. Al principio, parecía que nuestras fuerzas estaban a la altura, pero a medida que la batalla avanzaba, nos dimos cuenta de que estábamos siendo superados. Fue entonces cuando me vi enfrentando la última gran prueba de mi vida. No podía permitir que todo lo que habíamos luchado por proteger cayera en manos del enemigo. La única opción era seguir luchando con todas nuestras fuerzas, confiando en Dios para que nos diera la victoria. La batalla fue larga y desgarradora. Perdimos muchos hombres, pero nuestra fe y nuestra unidad nos permitieron mantenernos firmes. Finalmente, con un último esfuerzo, logramos derrotar a los filisteos y asegurar la paz para Israel una vez más. Sin embargo, esa victoria, aunque gloriosa, no fue fácil de celebrar. La guerra nos había costado mucho, y muchos de nuestros amigos y compañeros de armas ya no estaban con nosotros. Fue un recordatorio de que, aunque las victorias son importantes, los sacrificios que hacemos por ellas son a menudo mucho mayores. ¿Qué significa para ti luchar por una causa mayor, sabiendo que no siempre habrá recompensas inmediatas? ¿Cómo encuentras la motivación para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Cuéntanos en los comentarios. La guerra contra los filisteos fue el último capítulo de una vida llena de batallas, pero también de lecciones sobre la fe, la lealtad y el sacrificio. Después de esta guerra, mi vida cambió de nuevo. Dejé atrás mi papel de guerrero para seguir un nuevo camino, uno de paz y servicio. Te contaré más sobre cómo la conclusión de la guerra me llevó a tomar decisiones que transformaron mi vida para siempre. El final de una era, reflexiones sobre la vida y la lealtad. Después de tantas batallas, victorias, pérdidas y lecciones, entendí que mi tiempo como guerrero de Israel estaba llegando a su fin. Había servido al rey David con toda mi lealtad, había luchado por la paz y la seguridad de Israel, y había sido testigo de la transformación del reino bajo su liderazgo. Con el tiempo, las cicatrices de la guerra comenzaron a hacer mella en mi cuerpo y en mi alma. Ya no podía luchar como antes, y sabía que el futuro del reino ya no dependía de las batallas que librara en el campo, sino de la paz y la sabiduría que pudiera ofrecer. Mirando atrás, pude ver cómo cada paso que había dado,
cada sacrificio y cada victoria me había llevado a un entendimiento más profundo de lo que significa ser leal. La lealtad no es solo un acto de obediencia, sino un compromiso con una causa más grande que uno mismo. En mi caso, esa causa fue el reino de Israel, pero la lealtad a Dios fue siempre lo que me dio la fuerza para continuar en momentos de desesperación. Hoy, al mirar atrás sobre mi vida, me doy cuenta de que las batallas que libramos son solo una parte de lo que realmente importa. Lo que realmente cuenta es cómo esas batallas nos transforman y nos enseñan a vivir con propósito y con una fe que no depende de las circunstancias. Mi vida, marcada por la lealtad y el sacrificio, fue testimonio de lo que significa seguir a un líder fiel y servir a un Dios aún más fiel. ¿Alguna vez has reflexionado sobre tu propia vida y las lecciones que has aprendido en el camino? ¿Cómo han cambiado tus valores con el tiempo? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque todos tenemos un viaje único que nos enseña algo importante. El legado de mi vida, lecciones para las generaciones futuras. A medida que mi vida llegaba a su fin, comenzaba a reflexionar sobre el legado que dejaría atrás. Había sido testigo de la grandeza y la tragedia de Israel, había luchado en innumerables batallas y había servido a un rey que, a pesar de sus propias falencias, era elegido por Dios para gobernar. Pero lo más importante que entendí en mis últimos días no fue lo que logré en el campo de batalla, sino cómo mis decisiones afectaron a las generaciones futuras. Si bien el reino de Israel continuaba prosperando bajo el liderazgo de David, las lecciones que había aprendido, las victorias que había logrado y los sacrificios que había hecho, todo eso debía ser transmitido a los que vinieran después de mí. Mi vida fue una de lealtad inquebrantable y de servicio a un rey y a una nación que me dieron un propósito. No solo luché por mi país, sino también por mi familia, mis amigos y por el futuro de Israel. Había perdido mucho en el camino, pero también había ganado una comprensión profunda de lo que significa ser un verdadero líder, alguien que no solo lidera con el poder de las armas, sino también con la sabiduría de la experiencia y el corazón de la fe. Mi legado debía ser algo más que un recuerdo de batallas ganadas. Quería que mi vida fuera un testimonio de lealtad, sacrificio y fe. Quería que aquellos que escucharan mi historia entendieran que, aunque las victorias en la guerra son importantes, las victorias en la vida, las que realmente importan, son aquellas que se ganan a través de la integridad, el sacrificio personal y el compromiso con lo que es justo. Hoy, al mirar a mi alrededor y ver la paz restaurada en Israel, sé que mi legado no fue solo el de un guerrero. Fue el de un hombre que sirvió a su rey y a su país con todo lo que tenía, que se mantuvo fiel en medio de la adversidad y que entendió que, al final, lo más importante es lo que dejamos atrás para las generaciones que nos siguen. Los desafíos que enfrentamos, las decisiones que tomamos y los sacrificios que hacemos no solo nos definen a nosotros, sino que también marcan el camino para aquellos que seguirán. ¿Qué legado te gustaría dejar en el mundo? ¿Cómo te gustaría ser recordado por las generaciones futuras? Reflexiona sobre estas preguntas y comparte tus pensamientos en los comentarios. Al final, todos estamos dejando huella, ya sea en las personas que conocemos o en las que vendrán después de nosotros. El final de mi vida fue solo el comienzo para los demás. Las lecciones que compartí, las historias que conté y los ejemplos que dejé, vivieron mucho después de que yo partiera. Sin embargo, hay una lección final que me gustaría compartir contigo antes de que concluyamos esta historia. Es la que define el verdadero propósito de mi vida y de cada uno de nosotros. La verdadera fuerza, la fe como pilar fundamental. Si pudiera resumir toda mi vida en una sola lección, sería esta: la verdadera fuerza no reside en las armas ni en la habilidad para ganar batallas. La verdadera fuerza, la que nunca se quiebra y que nunca se desvanece, proviene de la fe en Dios. En los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido, cuando las batallas no tenían fin y las pérdidas eran demasiadas, fue mi fe lo que me dio la esperanza para continuar. Fue la fe en que Dios no nos abandona, incluso cuando todo parece ir en nuestra contra.
Lo que aprendí, a través de todas las guerras, las pérdidas y las victorias, es que, sin fe, no somos nada. Puede que ganemos batallas en este mundo, pero solo con fe podemos ganar lo que realmente importa. La fe nos da la resiliencia para levantarnos cuando caemos, el coraje para seguir adelante cuando todo parece perdido, y la sabiduría para tomar decisiones que no solo afectan a nuestro presente, sino que tienen un impacto eterno. A lo largo de mi vida, mi fe fue puesta a prueba una y otra vez. En cada batalla, en cada desafío, en cada pérdida, lo que realmente me sostuvo fue mi confianza en Dios. No era la fuerza de mis hombres lo que me aseguraba la victoria, ni la destreza de mis tácticas militares. Era la fe en que Dios estaba conmigo, guiándome, dándome la fortaleza para enfrentar cada desafío. Esta fe no solo me permitió sobrevivir a los momentos más difíciles de mi vida, sino que también me dio la capacidad de perdonar, de ser misericordioso y de seguir adelante con esperanza, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cómo te ayuda la fe a superar los desafíos de la vida? ¿Has experimentado momentos en los que tu fe te dio la fuerza para seguir adelante? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque cada uno de nosotros tiene una fuente de fortaleza que nos ayuda a continuar. La fe es un regalo, y todos podemos encontrarla de diferentes maneras. Al final de todo, lo que realmente define nuestra vida no son las batallas que libramos, ni las victorias que logramos. Es la fe con la que enfrentamos la vida. Esa es la lección que espero que todos lleven consigo y la que continuará guiándome incluso después de mi partida. El descanso final, un héroe descansa en paz. Al final, después de todas las luchas, las victorias, las pérdidas y las lecciones aprendidas, llega el momento de descansar. Mi cuerpo ya no podía continuar en el mismo ritmo de antaño, y mi corazón estaba listo para finalmente hallar la paz. Después de haber servido durante tantos años, sabiendo que el reino estaba en manos de un sucesor digno, y con la certeza de que mi legado había quedado marcado en la historia, pude finalmente descansar. Mi vida fue una de servicio, lealtad y sacrificio. Aunque hubo momentos de gloria, también hubo dolor y pérdida, momentos de desesperación y dudas. Pero al final, lo que importa no son los momentos difíciles, sino cómo nos levantamos de ellos y seguimos adelante. La paz que sentí en mis últimos días fue el resultado de haber vivido una vida plena, de haber dado todo por un propósito más grande que yo mismo. Sé que mi vida y mi servicio a Israel nunca serán olvidados, y que la historia que he vivido permanecerá en los corazones de aquellos que sigan en el camino de la lealtad, el sacrificio y la fe. Mi descanso final, aunque simbólicamente el cierre de un ciclo, es también el comienzo de otro, el de un legado que sigue vivo, que sigue enseñando, que sigue guiando. ¿Cómo encuentras la paz al final de un largo viaje? ¿Qué significa para ti alcanzar el descanso después de una vida de esfuerzo? Reflexiona sobre estas preguntas y comparte tus pensamientos en los comentarios. Todos estamos en un viaje, y al final, lo que importa es cómo llegamos allí. El impacto de mi vida en las futuras generaciones. Mi vida fue un ejemplo de sacrificio y valentía, y aunque no siempre fui reconocido como el héroe que algunos pensaban, siempre supe que mi propósito era mucho más grande que mi propio honor. No luchaba solo por mí mismo o por mi propio bienestar. Cada victoria, cada paso que tomé en mi carrera militar, cada sacrificio, era por un propósito divino. Sabía que la historia no solo me recordaría como un guerrero, sino como alguien que ayudó a forjar el destino de una nación entera, alguien cuya vida serviría de ejemplo para las generaciones que vinieran después. No era solo un hombre de guerra, era un hombre de fe. Las decisiones que tomé, aunque difíciles y a veces dolorosas, fueron siempre guiadas por mi firme creencia en que Dios tenía un propósito más grande. Y esto fue lo que traté de enseñar a aquellos que me seguían. La verdadera fuerza no viene solo de la habilidad o el coraje, sino de la conexión profunda con Dios. Si pude enfrentarlo todo y sobrevivir, fue porque entendí que mis batallas no eran solo físicas, sino también espirituales.
Mi vida fue una semilla que, aunque no vería crecer completamente, sabía que germinaría en los corazones de aquellos que lucharon a mi lado. Mi fe fue el cimiento que dio solidez a mi servicio, y mi legado fue la guía que inspiró a muchos a seguir adelante, a permanecer firmes y a liderar con la misma pasión y lealtad con la que yo lo hice. Al final, la recompensa no es para mí, sino para aquellos que llevan mi ejemplo en sus corazones. ¿Qué impacto te gustaría que tuviera tu vida en aquellos que siguen tus pasos? ¿Cómo deseas que los que te rodean te recuerden? Reflexiona sobre cómo tus acciones hoy pueden influir en el futuro de los demás y comparte tus pensamientos en los comentarios. Aunque mi vida ya ha llegado a su fin, los desafíos que enfrenté y las lecciones que aprendí siguen siendo relevantes hoy. Al final, las verdaderas victorias no siempre se ven de inmediato, sino que su impacto perdura por generaciones. Ahora quiero hablar sobre cómo, incluso al final de la vida, seguimos teniendo la oportunidad de dar un ejemplo que transforme a los demás. Mi última batalla, la larga sombra del legado. Como guerrero, siempre estuve preparado para enfrentar cualquier batalla que se me presentara, pero la última batalla que enfrenté no fue en el campo de guerra. Fue la batalla interna, la batalla por mantener la fe hasta el final de mi vida. Al mirar atrás, me di cuenta de que todas mis victorias y derrotas fueron una preparación para esta última prueba, la prueba de la humildad y la paz interior. Los guerreros como yo, acostumbrados al ruido de las batallas, a la constante lucha y al peligro inminente, a menudo temen el momento del descanso, el momento en que ya no hay más batallas que ganar. Pero aprendí que el final de una vida no es necesariamente un momento de derrota. Es un momento de descanso, un momento en el que el guerrero puede, finalmente, dejar de luchar y descansar en la paz que ha buscado durante toda su vida. Lo que entendí al final fue que la paz interior, esa que solo se logra a través de la fe y la confianza en Dios, es la verdadera victoria de toda vida. Esta última batalla no era de armas ni de estrategia militar, sino una batalla contra el miedo, el orgullo y la arrogancia. Acepté que mi tiempo en la tierra había llegado a su fin, y esa aceptación fue la última victoria que pude ganar. La paz que sentí al final fue un reflejo de toda una vida vivida con propósito, con fe y con la certeza de que Dios estaba conmigo hasta el último momento. ¿Te has enfrentado alguna vez a la lucha interna que viene con el final de una etapa de tu vida? ¿Cómo manejas esos momentos de incertidumbre? Reflexiona sobre cómo la paz interior puede ser nuestra mayor victoria y compártelo en los comentarios. Lo que aprendí en mi última batalla es que no importa cuántas guerras hayamos librado, la verdadera paz solo se encuentra en la aceptación de que hemos hecho lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Ahora quiero hablar sobre la influencia de nuestras acciones en la comunidad y cómo nuestra fe puede transformar los corazones de aquellos que nos rodean. El rol de la comunidad, un guerrero no está solo. A lo largo de mi vida, nunca estuve solo en mis batallas. Siempre había compañeros a mi lado, guerreros que compartían mi fe y mi determinación, y quienes me ayudaron a mantenerme firme cuando la vida se volvía más difícil. A menudo, cuando uno mira a los grandes guerreros de la historia, tiende a pensar que son figuras solitarias, luchando solo contra el enemigo, pero la verdad es que un verdadero guerrero nunca está solo. A lo largo de mi vida, mi comunidad de guerreros, mi familia y mis amigos fueron los que me apoyaron. Fueron ellos quienes me ayudaron a mantenerme fiel a mi misión. Incluso cuando el enemigo era formidable, la unidad de nuestro ejército y la fuerza de nuestra fe fueron lo que nos mantuvo unidos. Como guerreros, aprendimos a depender unos de otros, a luchar codo con codo, sabiendo que juntos podríamos enfrentarlo todo. Hoy, sé que la comunidad es más importante que cualquier victoria personal. Las relaciones que cultivamos y las personas con las que nos rodeamos son las que nos dan la fuerza para seguir adelante, especialmente en los momentos de prueba. Si bien mi nombre puede ser conocido por muchos, fue el trabajo en equipo, la unidad y la fe compartida lo que realmente hizo posible todas mis victorias. Al final,
Lo que queda de nosotros no es lo que hemos logrado por nuestra cuenta, sino lo que hemos construido juntos. ¿Cómo contribuyes a tu comunidad? ¿En qué formas puedes ser un apoyo para aquellos que luchan a tu lado? Reflexiona sobre el poder de la comunidad y cómo juntos podemos enfrentar los mayores desafíos. Este entendimiento de la comunidad me llevó a comprender algo fundamental, que nuestras batallas no son solo nuestras, sino que afectan a todos los que nos rodean. Ahora quiero hablar sobre la importancia de la fe en todo lo que hacemos y cómo nuestra dependencia de Dios define nuestras victorias más importantes. La fe como fundamento de todos mis logros. Durante toda mi vida, desde las primeras victorias hasta los momentos más difíciles, una cosa permaneció constante: mi fe en Dios. Mi habilidad para luchar no solo dependía de mis habilidades físicas o estratégicas, sino de mi conexión con algo mucho más grande que yo mismo. Cada vez que me encontraba frente a un desafío, recurría a la oración, buscando la dirección divina antes de tomar cualquier paso. Esta relación con Dios no era solo una formalidad, era la fuente de mi verdadera fuerza. Mi vida fue un testimonio de lo que puede lograr un hombre que pone su confianza en Dios. En las batallas, cuando otros habrían sido derrotados por el miedo o el agotamiento, fue mi fe lo que me mantuvo en pie. Cada victoria, cada desafío superado, no fue solo el resultado de mis habilidades, sino también de la gracia divina que me permitió seguir luchando. Al mirar atrás, me doy cuenta de que la fe no solo me dio fuerza para las batallas, sino también sabiduría para tomar decisiones difíciles. La fe me permitió mantener la paz en medio de la guerra y me dio la claridad para ver lo que realmente importaba, no solo la victoria en el campo de batalla, sino la victoria en el corazón. La fe me enseñó a ser humilde en el triunfo y agradecido en la derrota. ¿Cómo te ha fortalecido la fe en los momentos de dificultad? ¿De qué manera ves a Dios actuando en tu vida diaria? Comparte tus experiencias en los comentarios, ya que la fe es un tema profundamente personal y poderoso para todos. Al final, lo que realmente definió mi vida no fueron mis batallas físicas, sino mi relación con Dios. La fe fue el cimiento de todo lo que logré, y espero que esta reflexión te inspire a depender más de esa fe en tu propia vida. Ahora quiero hablar sobre cómo nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un gran impacto en quienes nos rodean. El legado de la valentía, más allá de la historia. Cuando los años pasen y mi nombre se desvanezca en los registros de la historia, me consuela saber que el legado que dejo no será solo el de un guerrero en combate, sino el de un hombre cuya valentía trascendió los límites de la guerra. La verdadera valentía no es simplemente la capacidad de enfrentar a un enemigo en el campo de batalla. La verdadera valentía es la que se demuestra en la vida diaria, en la capacidad de ser fiel a los principios, incluso cuando todo parece estar en contra. Al pensar en las generaciones futuras, me doy cuenta de que mi valentía no está relacionada únicamente con mis logros, sino con el ejemplo que dejé a seguir. Quiero que aquellos que vengan después de mí no solo recuerden mis batallas, sino también mi capacidad para luchar por lo correcto, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. La valentía, entonces, no es solo una virtud de los grandes guerreros, es una virtud que todos podemos cultivar en nuestras propias vidas, en nuestras propias decisiones, en la forma en que enfrentamos nuestras luchas internas y externas. Lo que más deseo es que mi legado no se reduzca a relatos épicos, sino que inspire a aquellos que lo recuerden a vivir con coraje y dignidad. Es fácil ser valiente cuando tienes todo a tu favor, pero la verdadera valentía se prueba cuando uno enfrenta las dificultades con integridad, cuando uno se mantiene fiel a sus creencias a pesar de la adversidad. Este es el tipo de legado que quiero dejar, no un legado de victorias fáciles, sino un legado de lucha constante por lo que es correcto. ¿Qué significa para ti la valentía? ¿Cómo ves la valentía en tu vida diaria? Reflexiona sobre los momentos en los que has tenido que ser valiente frente a la adversidad y comparte tus pensamientos en los comentarios. A través de esta reflexión sobre la valentía, llegamos a un punto crucial: la importancia de enfrentar nuestras batallas internas.
La verdadera lucha no solo es externa, sino también interna, y quiero hablar ahora sobre cómo nuestras decisiones personales pueden moldear nuestro futuro, más allá de las batallas físicas. La fuerza de los principios, decisiones que definen nuestro futuro. A lo largo de mi vida, las decisiones que tomé no siempre fueron fáciles. Hubo momentos en los que el camino más fácil habría sido ceder ante la presión o tomar la ruta más conveniente, pero siempre traté de tomar decisiones que se alinearan con los principios que había abrazado. Al mirar atrás, me doy cuenta de que no fue tanto la cantidad de batallas que libré lo que definió mi vida, sino las decisiones que tomé a lo largo del camino. Cada decisión, grande o pequeña, tenía el poder de alterar mi destino, de cambiar el rumbo de mi vida y de aquellos que me rodeaban. La clave, entonces, no estaba en la acción en sí, sino en la motivación detrás de ella. ¿Estaba actuando en concordancia con mis principios? ¿Estaba siendo fiel a mis valores, incluso cuando el mundo me presionaba para hacer lo contrario? A veces, tomar decisiones basadas en principios puede ser solitario, porque a menudo estas decisiones no son las más populares ni las más fáciles. Sin embargo, al final, son estas decisiones las que definen nuestro carácter y nuestro legado. Al final de mi vida, lo que realmente me satisface no son las victorias externas, sino saber que me mantuve fiel a mis principios, que hice lo correcto incluso cuando no era lo más fácil. Hoy, cuando enfrento nuevas decisiones, trato de recordar lo que he aprendido, que las decisiones que tomamos tienen un impacto mucho mayor de lo que a veces imaginamos, y que nuestras elecciones están moldeando el futuro, no solo el nuestro, sino también el de aquellos que nos siguen. ¿Qué principios guían tus decisiones diarias? ¿Te resulta difícil tomar decisiones cuando van contra la corriente? Reflexiona sobre cómo las decisiones que tomamos hoy pueden tener un impacto mucho más grande de lo que imaginamos, y compártelo en los comentarios. Al tomar decisiones basadas en principios, nos aseguramos de que nuestras vidas estén guiadas por algo más grande que nosotros mismos. Ahora quiero hablar sobre cómo nuestras luchas, incluso las más difíciles, nos preparan para el futuro, y cómo la perseverancia es la clave para lograr nuestras metas. La perseverancia, el camino hacia el futuro. En mi vida, he aprendido que el camino hacia cualquier logro significativo está lleno de desafíos, obstáculos y momentos de duda. La perseverancia, esa capacidad de seguir adelante a pesar de la fatiga, el miedo y las dificultades, ha sido mi mayor aliada. He sido probado una y otra vez, y en cada uno de esos momentos de prueba, fue la perseverancia lo que me permitió seguir avanzando, incluso cuando todo parecía perdido. Mirando atrás, me doy cuenta de que cada prueba, cada momento de dificultad, fue una oportunidad para fortalecer mi carácter y profundizar mi fe. No fue la ausencia de desafíos lo que me preparó para el futuro, sino mi capacidad para persistir en ellos. Las grandes victorias no vienen con facilidad, se forjan en la perseverancia, en la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando la vida nos da razones para rendirnos. Esta lección de perseverancia es algo que quiero compartir con las futuras generaciones. No se trata de evitar las dificultades, sino de aprender a enfrentarlas con valentía y determinación. La vida no siempre será fácil, pero la perseverancia nos enseña a ser fuertes en medio de la adversidad. Cuando nos mantenemos firmes, incluso en los momentos más oscuros, descubrimos que nuestras mayores victorias están más allá de nuestros momentos de lucha, que la perseverancia nos lleva al futuro que deseamos. ¿Has tenido momentos en los que la perseverancia fue clave para superar una dificultad? ¿Cómo mantienes tu determinación cuando las cosas no van bien? Reflexiona sobre el poder de la perseverancia en tu vida y compártelo en los comentarios. La perseverancia no solo nos prepara para el futuro, sino que también nos da la fuerza para afrontar las pruebas del presente. Ahora quiero hablar sobre la importancia de mantener la esperanza, incluso en los momentos de adversidad. La esperanza, un farol en la oscuridad. En muchos momentos de mi vida, la oscuridad parecía envolverme por completo. Las batallas eran implacables y la muerte estaba siempre al acecho. Sin embargo,
Algo me mantenía en pie, la esperanza. La esperanza de que, a pesar de los desafíos, el futuro traería algo mejor. La esperanza no era solo una emoción, sino una decisión consciente de seguir adelante, de no rendirse ante las dificultades, porque sabía que Dios tenía un plan para mí, incluso si no siempre entendía qué era. La esperanza fue mi farol en la oscuridad. Me permitió ver más allá de los problemas inmediatos, de las dificultades temporales, y me dio una razón para seguir luchando, aunque no supiera cuál sería el resultado. En los momentos de desesperación, cuando todo parecía perdido, la esperanza me recordó que la lucha nunca es en vano si uno sigue creyendo en algo más grande que uno mismo. Es fácil perder la esperanza cuando las circunstancias parecen insuperables, pero he aprendido que la esperanza es la que nos mantiene en marcha cuando todo lo demás falla. Es lo que nos impulsa a levantarnos después de cada caída, a seguir adelante a pesar de las dudas. En última instancia, es la esperanza la que nos da la fuerza para ver la luz al final del túnel. ¿Cómo mantienes la esperanza en tiempos de dificultad? ¿Hay algún momento en el que la esperanza haya sido lo único que te ha mantenido firme? Reflexiona sobre el papel crucial que juega la esperanza en nuestras vidas y comparte tus experiencias en los comentarios. La esperanza, junto con la perseverancia, es lo que nos impulsa hacia un futuro mejor. Con esperanza, perseveramos y con perseverancia, superamos cualquier obstáculo. Ahora quiero hablar sobre el poder de la fe colectiva, cómo nuestra conexión con otros puede darnos la fuerza para seguir adelante. La fe colectiva, un poder más grande que el individual. A lo largo de mi vida, aprendí que la fe no es solo algo individual. Si bien cada uno de nosotros tiene su propia relación personal con Dios, la fe colectiva tiene un poder aún mayor. Cuando nos unimos en oración, cuando compartimos nuestra fe con otros, la fuerza de esa fe aumenta exponencialmente. Esto se vuelve aún más evidente en los momentos de dificultad, cuando la fe de una comunidad puede sostener a los individuos que están luchando. Nunca me sentí solo en mis batallas, porque sabía que mi fe se compartía con aquellos que luchaban a mi lado. La unidad en la fe no solo nos fortalece a nivel personal, sino que crea un ejército de esperanza, resistencia y fortaleza. A través de la fe colectiva, las pruebas individuales se vuelven más llevaderas y las victorias se celebran en conjunto. Esta unidad es un reflejo de la comunidad de creyentes que se apoya mutuamente en la fe y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. En el final, la fe colectiva nos une no solo en tiempos de dificultad, sino también en momentos de alegría y victoria. Juntos, podemos lograr más que lo que cualquiera de nosotros podría lograr por separado. ¿Cómo la fe colectiva te ha fortalecido? ¿De qué manera las comunidades de fe han influido en tu vida? Reflexiona sobre cómo la unión de la fe puede ayudarnos a superar obstáculos y comparte tus pensamientos en los comentarios. La muerte, un paso hacia lo desconocido. La muerte es una constante en la vida, un destino que todos debemos enfrentar, pero para mí, la muerte nunca fue algo temido, sino una transición hacia lo desconocido. A medida que avanzaba en mis años y mis batallas, me di cuenta de que la muerte no es un final, sino una continuación del viaje hacia lo que está más allá de la vida terrenal. Mi fe me enseñó a ver la muerte no como una enemiga, sino como un paso inevitable hacia la eternidad, un descanso para aquellos que han luchado fielmente. Siempre hubo momentos en los que me preguntaba qué vendría después, pero a medida que me acercaba a mis últimos días, entendí que no era algo a temer. En lugar de eso, traté de prepararme para ese momento con la misma dignidad con la que enfrenté cada desafío en mi vida. No quería que mi vida terminara con arrepentimiento, sino con paz, sabiendo que había hecho todo lo que podía, que había vivido conforme a mis principios y luchado por un propósito más grande. Así, aunque la muerte siempre es incierta, mi fe me dio la esperanza de que no era un final, sino un paso hacia la paz eterna, y es esa paz la que más deseo en mi último aliento. La muerte es solo el cierre de un ciclo terrenal y el comienzo de otro.
Por eso, no debemos temer a la muerte, sino vivir de tal manera que cuando llegue, lo haga con la certeza de que hemos cumplido nuestra misión. ¿Cómo percibes tú la muerte? ¿Crees que la forma en que vivimos nuestras vidas influye en cómo enfrentamos ese último paso? Reflexiona sobre el impacto de la muerte en tu vida y comparte tus pensamientos en los comentarios. La muerte, aunque inevitable, no es algo que debamos temer, sino una parte del proceso que nos conecta con lo divino. Al pensar en este paso final, es importante considerar el impacto que tenemos en la vida de los demás y cómo nuestro legado perdura más allá de nuestra existencia. El impacto de nuestro legado, lo que dejamos atrás. Al mirar atrás, me doy cuenta de que lo que realmente perdura no son las victorias en el campo de batalla, sino el impacto que dejamos en las personas que nos rodean. Mi legado no es solo una serie de batallas ganadas o de momentos heroicos, sino los recuerdos y las enseñanzas que otros pueden llevar consigo. El verdadero poder de un legado reside en las huellas que dejamos en los corazones y las mentes de aquellos que nos conocieron y, más aún, en la forma en que nuestras vidas influyen en las generaciones futuras. Cuando se me pregunta qué quiero dejar atrás, no pienso en trofeos o títulos. En cambio, mi deseo es que las personas que me conocieron y aquellos que oyeron mi historia recuerden que fui alguien que luchó por la justicia, por la verdad y por el bienestar de los demás. El verdadero legado es el de una vida vivida con propósito, el de un ejemplo de lucha y resiliencia que puede inspirar a otros a seguir adelante. Así, mi legado no será medido por lo que logré como individuo, sino por el impacto colectivo que mi vida haya tenido. Cada acción, por más pequeña que sea, puede desencadenar un efecto que dure mucho más allá de nuestra existencia. Por eso, cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar un legado que inspire a otros a ser mejores, a vivir con propósito y a luchar por lo que es correcto. ¿Qué tipo de legado te gustaría dejar? ¿Cómo crees que tus acciones hoy influirán en el futuro? Reflexiona sobre el impacto que deseas tener en las generaciones venideras y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nuestro legado es lo que permanece cuando nosotros ya no estamos. A través de nuestras acciones, podemos influir en el futuro de aquellos que nos siguen. Ahora, quiero explorar cómo nuestras relaciones con los demás juegan un papel crucial en la creación de un legado duradero. La importancia de las relaciones, tejiendo el tapestry de nuestra vida. En todas mis batallas y decisiones, me he dado cuenta de que las relaciones humanas son el pilar sobre el cual todo lo demás se construye. No importa cuán valiente o fuerte seas, nunca alcanzas nada verdaderamente significativo sin el apoyo y la colaboración de otros. Mis amigos, mis compañeros, mi familia, y todos aquellos que caminaron a mi lado me recordaron constantemente que la verdadera fuerza se encuentra en la unidad. Es fácil centrarse en uno mismo y en las propias luchas, pero las relaciones nos enseñan que no estamos solos en este viaje. Al final del día, las victorias que realmente importan son las que alcanzamos juntos. No me arrepiento de los momentos que compartí con mis seres queridos. Esos momentos, tanto en la alegría como en la dificultad, son los que realmente me definieron. Ellos me dieron la motivación para seguir adelante cuando las cosas se ponían difíciles y me ayudaron a celebrar las victorias cuando llegaban. Cada relación que formamos, ya sea de amistad, familia o incluso con aquellos con quienes compartimos nuestra fe, teje el tapiz de nuestras vidas, y esos lazos son lo que nos da el poder de enfrentarnos al mundo. No importa cuán grandes sean nuestros logros individuales, al final, lo que permanece son las relaciones que hemos cultivado, y son estas las que sostienen nuestro legado. ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? ¿Cómo influyen en las decisiones que tomas y en la forma en que enfrentas tus desafíos? Reflexiona sobre el papel fundamental de las relaciones en tu vida y comparte tus pensamientos en los comentarios. Las relaciones son el fundamento de una vida significativa y de un legado perdurable. Ahora, quiero hablar sobre el valor de vivir de acuerdo a nuestra verdad y cómo esto puede traer paz y propósito a nuestras vidas. Vivir según la verdad, la libertad interior.
Durante mucho tiempo, busqué respuestas en el exterior, en las circunstancias y en las opiniones de los demás, pero con el tiempo descubrí que la verdadera paz solo se encuentra cuando vivimos según nuestra verdad interior. Cada uno de nosotros tiene una voz interna, una convicción profunda que nos guía, y al seguir esa voz, nos liberamos de las presiones externas y encontramos un propósito más grande que nos da dirección. Vivir según la verdad no siempre es fácil. A veces, nos vemos presionados a conformarnos con las expectativas de los demás o a tomar decisiones que no reflejan nuestro verdadero ser. Sin embargo, cuando finalmente decidí vivir conforme a mis principios, experimenté una libertad interior que nunca había conocido antes. La paz que viene de vivir auténticamente es incomparable, es una paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra propia alineación con lo que sabemos que es correcto. Al final de mi vida, lo que quiero recordar no son los logros materiales ni las victorias externas, sino la paz de saber que viví de acuerdo con mi verdad, que cada decisión fue un reflejo de mi ser más profundo. Vivir de acuerdo con la verdad no solo nos libera, sino que nos permite estar en paz con nosotros mismos, independientemente de las circunstancias. ¿Vives según tu verdad? ¿Cómo te sientes cuando actúas en coherencia con tu ser más profundo? Reflexiona sobre el impacto de vivir auténticamente y comparte tus pensamientos en los comentarios. Vivir según nuestra verdad nos permite alcanzar una paz duradera. Ahora quiero explorar cómo la espiritualidad juega un papel clave en nuestra vida, brindándonos un sentido de propósito más allá de lo mundano. La espiritualidad, conectando con lo divino. A lo largo de mi vida, mi conexión con lo divino ha sido mi fuente más profunda de fortaleza. La espiritualidad no es solo una práctica, sino una forma de vida, una forma de ver el mundo que nos rodea y de encontrar significado en cada experiencia. No importa qué tan difíciles sean las circunstancias externas, cuando uno está conectado con lo divino, encuentra un sentido profundo y una paz interior que no puede ser perturbada. La espiritualidad es el hilo invisible que une todas las experiencias de la vida, desde las pruebas más difíciles hasta los momentos de alegría más pura. A través de la fe, entendí que nuestras vidas no son simplemente el resultado de nuestras acciones individuales, sino parte de un plan más grande, una fuerza que nos guía y nos da propósito. La espiritualidad me dio la perspectiva necesaria para enfrentar las adversidades con calma, sabiendo que mi vida estaba en manos de algo mucho más grande que yo mismo. Al final de mi vida, no me importa lo que los demás piensen de mis logros materiales. Lo que realmente importa es saber que viví mi vida con un propósito más grande, que mi espiritualidad me guió a lo largo de cada paso y que pude encontrar paz en la conexión con lo divino. ¿Cómo influye la espiritualidad en tu vida? ¿Qué significa para ti estar conectado con algo más grande que tú mismo? Reflexiona sobre el papel de la espiritualidad en tu camino y comparte tus pensamientos en los comentarios. Espero que este desarrollo completo sea lo que esperabas. Si necesitas que ajuste algún aspecto o que continúe con más detalles, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte. La sabiduría, aprender de las experiencias. En toda mi vida, la sabiduría ha sido un tesoro que no se puede comprar ni encontrar en libros, sino que se gana a través de las experiencias vividas, de las lecciones aprendidas en los momentos de dificultad y reflexión. La sabiduría es la capacidad de reconocer lo que realmente importa, de entender las complejidades de la vida y de actuar con discernimiento. A lo largo de mis años, he comprendido que la sabiduría no se trata de conocer muchas cosas, sino de saber aplicar lo que sabemos de la mejor manera posible. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue que cada error, cada derrota y cada batalla perdida tiene un valor inmenso, porque es a través de ellos que realmente crecemos. Si no hubieran existido los momentos de lucha, nunca habría aprendido lo que significa la verdadera resiliencia. Los fracasos son simplemente escalones hacia la sabiduría, siempre que sepamos reflexionar sobre ellos y adaptarnos. En mis últimos años, busqué rodearme de personas sabias que me ayudaran a seguir aprendiendo, a seguir creciendo.
La sabiduría es también una cuestión de humildad, saber reconocer que nunca sabemos todo y que siempre hay espacio para aprender. Y aunque ya no esté aquí para seguir buscando respuestas, mi esperanza es que las experiencias que compartí con otros sigan siendo una fuente de conocimiento y crecimiento para aquellos que aún tienen mucho por descubrir. ¿Qué lecciones de vida crees que han sido las más significativas para ti? ¿Cómo las has aplicado en tu vida diaria? Reflexiona sobre cómo la sabiduría adquirida a lo largo de los años puede impactar tus decisiones futuras y comparte tus pensamientos en los comentarios. La sabiduría no es algo que se puede forzar ni apresurar, es una cosecha que se obtiene con paciencia y reflexión. Ahora, quiero hablar sobre el poder del perdón y cómo este acto de liberación puede transformar nuestras vidas. El perdón, liberarse del peso del rencor. Una de las mayores cargas que podemos llevar es el rencor. Durante muchos años me aferré a las heridas del pasado y aunque intentaba seguir adelante, me di cuenta de que el verdadero peso no estaba en las circunstancias, sino en el resentimiento que no podía soltar. Aprendí que el perdón no es solo una liberación para aquellos que nos han hecho daño, sino una liberación para nosotros mismos. Aferrarse a la ira solo nos mantiene atados al pasado, impidiéndonos avanzar hacia la paz que tanto anhelamos. Perdonar no significa olvidar ni justificar el daño, sino soltar el control que la ofensa tiene sobre nosotros. Cuando finalmente decidí perdonar, experimenté una sensación de alivio que nunca imaginé. Ya no llevaba el peso de la ira ni de la venganza, y eso me permitió ver las cosas desde una perspectiva más clara y serena. El perdón me permitió recuperar mi paz y mi energía, algo que había perdido al quedarme atrapado en la amargura. El perdón no es un acto fácil, pero es un acto de valentía, porque nos libera. Nos permite liberarnos del control que otras personas tienen sobre nuestras emociones y recuperar el control sobre nuestra propia felicidad. Al perdonar, no solo sanamos nuestra relación con los demás, sino que sanamos nuestra relación con nosotros mismos. ¿Hay algo o alguien que aún necesitas perdonar? ¿Cómo crees que el perdón puede liberar tu alma y ayudarte a encontrar paz? Reflexiona sobre el poder transformador del perdón en tu vida y comparte tus pensamientos en los comentarios. El perdón es una de las formas más poderosas de liberación que tenemos. Nos permite empezar de nuevo, sin las cargas del pasado. Ahora, quiero explorar cómo nuestra actitud frente a las adversidades define el curso de nuestras vidas. Afrontar las adversidades, crecer a través de la dificultad. A lo largo de mi vida, enfrenté muchas dificultades, pérdidas, traiciones, momentos de desesperación. Pero, en cada uno de esos momentos, tuve la oportunidad de elegir cómo reaccionar. Las adversidades son inevitables, pero la forma en que las enfrentamos es lo que realmente define quiénes somos. La vida no siempre es justa, y no siempre recibimos lo que merecemos, pero siempre tenemos el poder de decidir cómo responder ante la adversidad. En mis peores momentos, recordé las palabras que siempre me decía mi maestro: la lucha no está en evitar el dolor, sino en cómo te mantienes firme a pesar de él. Fue en esos momentos de dificultad cuando descubrí mi verdadero carácter, cuando fui capaz de superar obstáculos que en su momento parecían insuperables. Aprendí que las adversidades son una prueba de resistencia, y aunque no siempre podamos controlarlas, podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Cada desafío que enfrenté me enseñó algo valioso, me hizo más fuerte y más sabio. Hoy sé que las adversidades, aunque dolorosas, son las que nos dan la oportunidad de crecer y evolucionar. Si no enfrentamos dificultades, nunca descubriríamos nuestra verdadera fortaleza. La adversidad no es el enemigo, sino un maestro que nos prepara para lo que está por venir. ¿Cómo enfrentas las adversidades en tu vida? ¿Qué has aprendido de los momentos difíciles que has atravesado? Reflexiona sobre cómo las dificultades te han fortalecido y comparte tus pensamientos en los comentarios. Las adversidades son inevitables, pero nuestra forma de afrontarlas define nuestra verdadera fuerza.
Ahora, quiero reflexionar sobre la importancia de la gratitud en nuestras vidas y cómo esta práctica puede transformar nuestra perspectiva. La gratitud, el poder de apreciar lo que tenemos. La gratitud es un ejercicio constante de apreciación y con el tiempo me di cuenta de que es la clave para encontrar la paz y la felicidad, incluso en los momentos más oscuros. Vivimos en un mundo donde tendemos a centrarnos en lo que nos falta, en lo que no hemos logrado aún, pero la gratitud nos invita a detenernos y reconocer lo que ya tenemos. Cada día es un regalo, y cuando empezamos a ver las bendiciones en nuestras vidas, incluso las más pequeñas, nuestra perspectiva cambia por completo. En muchos de los momentos más difíciles de mi vida, fue la gratitud lo que me permitió seguir adelante. Aprendí a dar gracias por las lecciones que la adversidad me había enseñado, por la fuerza que había descubierto en mí mismo, y por las personas que estuvieron a mi lado en cada paso del camino. La gratitud tiene el poder de transformar nuestra mentalidad de escasez a abundancia, de resentimiento a paz. La gratitud no es solo un acto de reconocimiento, sino una forma de vivir. Al practicar la gratitud, entrenamos nuestra mente para centrarnos en lo positivo, en lo que está bien en nuestras vidas, y eso nos da una nueva perspectiva sobre el mundo. Aprendí que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. ¿Qué cosas en tu vida te llenan de gratitud? ¿Cómo te ha ayudado la gratitud a superar momentos difíciles? Reflexiona sobre el poder transformador de la gratitud en tu vida y comparte tus pensamientos en los comentarios. Conclusión: mi historia como testimonio de fe y valentía. Soy Benaía, hijo de Joyada. Mi vida fue un viaje de servicio, fe y valentía, guiado por la mano de Dios. Cada etapa de mi vida, cada desafío y cada victoria fueron pruebas de que, cuando uno confía plenamente en Dios, las posibilidades son infinitas. Desde mis primeros días enfrentando a 2 campeones moabitas hasta la gran tarea de proteger al rey David y servir a su hijo Salomón, siempre tuve claro que mi propósito no era solo luchar, sino honrar a Dios en todo lo que hacía. Mis victorias no se basaron en la fuerza humana, sino en la confianza plena en que Dios me guiaba en cada batalla. Cada vez que me enfrentaba a un león, a un gigante egipcio o a una rebelión interna, sabía que no era yo quien luchaba, sino que Dios estaba luchando a mi lado. La valentía no era mía, sino que me venía de una fe inquebrantable en que el Señor me acompañaba, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables. Al mirar hacia atrás, puedo decir con certeza que mi historia no es la de un guerrero que solo buscaba fama o poder, sino la historia de un hombre que deseaba servir a su rey y a su pueblo con fidelidad, valentía y, sobre todo, con fe. Mi vida fue una respuesta a la gracia de Dios, y cada acción, cada decisión, fue un reflejo de esa fe profunda. Aunque mi nombre no sea tan conocido como el de otros héroes bíblicos, mi historia demuestra que incluso los más pequeños, los menos destacados, pueden ser instrumentos de Dios para realizar grandes cosas. La valentía no siempre se mide por el tamaño de la batalla, sino por la disposición a confiar en Dios en medio de cualquier desafío. La verdadera valentía es la que nace de una fe que no titubea, que no se rinde, que persiste aún en los momentos más oscuros. Mi legado no es solo el de un guerrero que defendió un reino, sino el de un hombre que mostró que con fe, cualquier obstáculo puede ser superado, y que incluso los más grandes desafíos pueden ser enfrentados con esperanza y confianza. En mi vida, siempre hubo una sola constante: mi lealtad a Dios, mi fe en su poder y mi disposición para seguir su voluntad, sin importar las circunstancias. A todos los que escuchan mi historia hoy, quiero recordarles que cada uno de ustedes tiene un propósito divino. La valentía que yo mostré no fue solo mía, sino que proviene de la fe que debemos tener en que Dios, en su infinita sabiduría, nos guía a través de las pruebas de la vida. Si algo he aprendido en mi largo camino es que con Dios a nuestro lado, no hay desafío que no podamos enfrentar, no hay gigante que no podamos derrotar, y no hay león que no podamos enfrentar. Si esta historia te ha tocado, te invito a darle
me gusta, suscribirte y compartir este video con amigos y familiares que necesiten recordar que, con fe, podemos enfrentar cualquier desafío. Recuerda, tu valentía también puede marcar la diferencia. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Benaía. Mi vida nos enseña que cada uno de nosotros tiene un propósito divino y que con fe y valentía podemos lograr cosas que van más allá de nuestra imaginación. Que esta historia te inspire a ser valiente en tu vida diaria y a confiar en que, con Dios, nunca estamos solos en nuestra batalla. Nos vemos en el próximo video.